17 minutos pasan de las 4 en punto de la tarde, estamos en directo y arrancamos el magazine hablando de viajes, y es que lo decíamos en el sumario, junio es mes propicio para darse una escapada y muchos optan por el coche. Vamos a hablar de seguridad vial y de cómo prepararnos a la hora de afrontar largas horas frente al volante, también en lo que respecta a la preparación de nuestros vehículos. Recibimos a Laura Morón de Autoescuela Morón. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Pablo, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, el verano ya llama a nuestra puerta y con ello hay que hablar de las revisiones de los vehículos. El último día nos deteníamos en esos niveles que hay que comprobar, los neumáticos, por supuesto, los niveles del aceite, el líquido parabrisas, en definitiva, todo eso ya lo hemos abordado, pero hoy toca hablar de cómo preparamos el vehículo de cara a llenarlo de cosas, de maletas, de objetos e irnos de viaje. Eso es. Bueno, pues ya como estamos casi con la sombrilla abierta, que digo yo, ¿no? Pues hoy toca hablar un poco de, claro, que no solo hacer la maleta y coger la sombrilla, sino que luego el coche tiene que estar preparado y tú como conductor tienes que estar preparado también, claro, o como copiloto, que también es importante. Pues vamos a hablar de las diferentes funciones, porque podemos decir que son muchos los que siguen optando por el coche para desplazarse estas vacaciones. Es verdad que gana peso unos medios de transporte como los trenes, los autobuses, ahora impulsados también por el verano joven, pero el coche parece que se impone. Sí, bueno, la carretera yo creo que sigue siendo el medio principal para moverse, sobre todo cuando hablamos de ir a la playa por España, ¿no? Claro, tienes que llevar muchas cosas. Y bueno, pues desde Soria sobre todo yo creo que casi todo el mundo tira para ir en coche. Luego ya, claro, si vas a irte fuera de España, vas a ir a otros destinos, pues lógicamente hay otros medios de transporte, ¿no? Pero el coche sigue siendo muy importante. Hablemos del coche. ¿Cuándo es pertinente echarle un vistazo, hacerle esas revisiones antes del viaje, ¿no? Es determinante. Sí, pero sobre todo, mira, ahora quiero recalcar que hay mucha gente que, aunque estemos a las puertas de las fiestas, ¿no? Y que mucha gente se queda, también hay mucha gente que aprovecha para irse. Y ahora mismo es un momento de caos total en cualquier negocio, o sea, todo el mundo lo quiere todo para allá, para antes de San Juan, entonces no puedes esperar al martes o el miércoles el pregón, ¿no?, a ir al taller a que te revisen si tienes algo tal. Entonces hay que hacerlo con tiempo y bueno, pues comprobar esos niveles básicos que decíamos en otro programa, ¿no?, siempre entre el mínimo y el máximo, y lo que diga el fabricante en las revisiones, pues haber hecho el cambio del aceite, los filtros y demás, llevar todo el coche a punto. Los neumáticos, muy importante, pues sobre todo antes de salir, unos días antes, comprobar la presión de los neumáticos, comprobar el estado de los neumáticos, si hay alguna zona de desgaste, alguna zona que tenga, pues bueno, algún bollo, alguna cosa irregular, para poder cambiar esos neumáticos y llevarlos a punto. Que luego es verdad que vas en carretera y cada vez te encuentras más gente que se ha quedado tirada, ¿no?, que te las encuentras por ahí en el arcén porque hay algo que se nos había escapado en casa. Pues es conveniente, por supuesto, revisar todos esos aspectos de nuestro vehículo y a la hora de llenarlo de cosas, de maletas, la sombrilla, por ejemplo, los distintos artilugios, ¿no?, para la playa en este caso, o si vamos a practicar alguna actividad como senderismo, deporte en definitiva. A la hora de llenar nuestro coche es conveniente seguir una serie de consejos. Vamos con esta primera infografía en la que podemos ver distintos elementos como ese portabicis, el cofre, la rueda de repuesto. Vamos con ello, Laura. Bueno, yo sobre todo lo primero las maletas, ¿no? Cabe destacar algo que es básico, esto es de primero de infantil. Las maletas al maletero, los ocupantes, las personas en los asientos. Esto de llenar los asientos de maletas porque no me cabe en el maletero, o quitar la bandeja del maletero y llenarlo hasta arriba sin llevar una red ni nada protectora, es súper peligroso, porque al final, si tú tienes una frenada de emergencia, todo eso que llevas en el maletero o que llevas suelto por el vehículo va a salir volando, va a salir despedido. Hay que recordar que hace unos años una tablet en una frenada de emergencia impactó contra la cabeza de un niño y falleció. Entonces, esas pequeñas cosas que parece que las vamos echando ahí en el asiento... Que son domésticas quizá... Sí, o sea, es más, cuando viajamos con niños es muy frecuente esto de las tablets, ¿no? Entonces, pues bueno, pues pon un soporte para poder poner la tablet y que la tablet vaya perfectamente fija, pero no la llevemos por ahí suelta, ni la tablet, ni los juguetes, ni la sombrilla. Tú imagínate el palo de la sombrilla, ¿no?, que sale volando despedido contra algo. Pues al final, bueno, esas cosas parece que nunca va a pasar nada. Ojalá nunca pase nada. Desde luego estamos aquí para poder volver, ¿no?, de vacaciones. Pero claro, hay veces que las cosas pasan. Y aunque no llegues a tener un accidente, si tienes que realizar una frenada de emergencia, esa mercancía se va a mover. Entonces, normalmente, claro, si frenas, va a salir hacia adelante, hacia donde están los asientos. Entonces, muy importante ocupar lo que es el maletero. Y también lo que en los camiones llamamos estivar la mercancía, ¿no? O sea, cuando tú llevas maletas, pues lo lógico es llevar todo perfectamente colocadito para que no se mueva. Si tú pones una garrafa de agua sola en mitad del maletero y vas una curva, otra curva, la garrafa de agua va de lado a lado, ¿no?
y eso hace que se desestabilice el vehículo, que la carga vaya chocando contra un lado o el otro del vehículo y en la curva pues esas fuerzas que tienen que actuar no se asienten contra el suelo, sino que aumentemos la inestabilidad, ¿vale? Lo mismo me pasa con los cofres o con las bicis. A ver, al final cuando le ponemos cualquier cosa, claro, hay veces que dices, es que no me cabe todo en el maletero, vale. Entonces te venden el cofre, te venden el portabicis. Bueno, el cofre, por ejemplo, nos sirve para aumentar la capacidad de almacenamiento, pues no me cabe en el maletero, llevo el cofre. Pero tenemos que tener en cuenta que el cofre cambia la aerodinámica del vehículo, con lo cual, pues bueno, el vehículo está estudiado para que el aire pase con una aerodinámica y así mejoremos el consumo y la eficiencia. El ¿no? consumo, Entonces, claro, que ese es otro cuando aspecto. llevas un cofre, el consumo aumenta. Vale, pero es que al aumentar también la carga en la parte alta del vehículo, también estamos subiendo el centro de gravedad, con lo cual la posibilidad de desestabilizarnos en una curva o de poder volcar también aumenta, ¿vale? Las bicis, quiero destacar que sí, vale, te venden los portabicis, tú pones la bici detrás del maletero, pero hay que señalizarlo correctamente, ¿vale? Siempre se tienen que ver las luces, se tiene que ver la matrícula, o sea, no podemos impedir la visibilidad de ninguna parte del vehículo y para eso tenemos que poner esos paneles V20 que nos marcan que llevamos carga que sobresale del vehículo. Quiero recalcar que cuando hablamos de un coche, que es lo que normalmente llevamos en vacaciones, la carga solo puede sobresalir por la parte trasera del vehículo y teniendo en cuenta si la carga es divisible o indivisible, puede sobresalir un 10 o un 15%, ¿vale? Que eso hay que mirarlo, o sea, hay que revisarlo. Yo no puedo poner ahí, ala, pues nada, yo pongo las bicis y no reviso nada, que muchas veces es lo que pasa, ¿no? Hay veces que hay gente que lleva las bicis atrás y hay veces que las llevas arriba. Si las llevas arriba, también lleva cuidado. Llegamos a un peaje. Como normalmente no llevo bicis, no pienso en la altura. Y hay más de uno que ha dejado las bicis en la entrada del peaje o en un túnel. En un túnel. Bueno, en los túneles normalmente suele haber más altura, pero bueno, tienes que mirar también, ¿no? O en el aparcamiento de un área de servicio. Entonces, tenemos que ser conscientes de lo que estamos llevando en el vehículo, ¿vale? Muy importante, sobre todo eso, la carga al maletero y si vamos a poner algún elemento adicional, pues leernos bien las instrucciones, mirar bien la normativa y sobre todo nunca podemos sobrepasar la MMA de mi vehículo. ¿A qué estamos haciendo referencia? La MMA es un valor que me da la documentación del vehículo, es lo que llamamos la masa máxima autorizada, ¿vale? Y eso es lo máximo que puede pesar tu vehículo incluyendo la carga. Entonces, claro, tú hay veces que ves coches que dices, pues si es que va la rueda que va metida dentro del paso de rueda. Pues es que a lo mejor eso no es la forma adecuada, a lo mejor te estás pasando de las masas y eso va a hacer que luego el coche no funcione bien, que lógicamente te puedan denunciar, pero sobre todo ya no vamos a la denuncia, vamos al accidente, ¿vale? A lo mejor la dirección no funciona bien, los frenos no funcionan bien. El neumático se desgasta mucho más. Los neumáticos lógicamente se desgastan más. Entonces, bueno, pues todas estas cosas hay que revisarlas antes de cargar. ¿Dónde la consultamos? La MMA, en la ficha técnica. Bueno, la MMA es un valor que te viene tanto en el permiso de circulación como en la ficha técnica, pero sobre todo todos los valores técnicos del vehículo en ficha técnica. Sí. Bueno, también es algo que vamos viendo, o sea, quiero decir, lo vemos cuando un vehículo está sobrecargado, ¿no?, de esfuerzo. Te voy a plantear ciertos supuestos de respuesta breve, como por ejemplo, llevamos el maletero hasta arriba y tenemos a lo mejor 1 o 2 asientos libres. ¿Podemos meter carga o es necesario disponer de unos asientos que logren abatirse para llenarlo? Yo he dicho antes, la carga al maletero y los asientos para las personas. No es ideal llevar una maleta en el asiento. Hay gente que viaja incluso con la mascota, ¿vale? La mascota tampoco puede ir suelta por el vehículo. También. Tienes que llevarlo atado, si lo llevas dentro del vehículo, atado, venden unos adaptadores especiales para el cinturón de seguridad, de tal forma que la mascota ni salga volando en un frenazo, ni pueda nunca interferir en el puesto de conductor, ¿vale? Y si no, pues en un transportín, pero el transportín sujeto, con los asientos, o sea, con los cinturones de seguridad. O sea, lo que no podemos llevar es carga suelta nunca en el vehículo. ¿Y si sobresale del maletero? Pues es que con la puerta abierta tampoco podemos circular. Entonces, claro, sí, hay asientos que son abatibles, pero tienes que tener en cuenta eso, que esa carga está desprotegida. Entonces, si no eres capaz de sujetarla, en una frenada va a salir volando y el que está delante de eso que va a salir volando eres tú. Con lo cual, vamos a evitarlo. Vamos a hacer referencia también a la figura del copiloto, como bien indicabas, que tiene ciertas funciones, también por supuesto las del conductor, porque no solo hay que quiero olvidar de la rueda de repuesto, ¿vale? Pues vamos con ello. Vale, lo digo porque, bueno, hay mucha gente que no revisa nunca esto, entonces, yo no sé si tú me sabrías decir si tu coche lleva rueda de repuesto o no, porque hay muchos que no. O sea, ahora mismo ya hay muchos coches que no llevan rueda de repuesto, cuando tú te lo compras puedes elegir, de hecho, puedes llevar rueda de repuesto,
puedas llevar rueda de repuesto normal o de galleta, que se llama, ¿no? Que son unas, bueno, pues un poco más pequeñas que te sirven para salir del apuro, digamos. Puedes llevar kit antipinchazos, que es como un compresor y te viene con, bueno, pues con una serie de productos para poder salir de un pinchazo sin más, o incluso hay marcas que ya funcionan con ruedas Run Flat, que se llaman, que son ruedas un poco más resistentes, que incluso aunque hayas pinchado, pues no pierde el aire tan rápido y te permitiría continuar la marcha sin tener que cambiar el neumático, ¿vale? Entonces hay que prestar atención también a eso. Cuando yo voy a ir de vacaciones, dijimos el día que hablamos del mantenimiento y de las comprobaciones previas El estado que del neumático. el estado del neumático y la presión del aire. No es lo mismo el aire que le tengo que meter cuando el coche va lleno a tope que cuando a lo mejor va vacío. Y eso, ¿te acuerdas dónde lo revisábamos? Lo revisábamos en... Pregunta de examen. Pero literal, lo revisamos en el dibujo, puede ser. Sí, pero en el dibujo, ¿dónde? O sea, en la tapa de Uy, ya me la estás gasolina, pillando. en la tapa de la gasolina o en el marco de la puerta, Ahí. viene siempre una pegatina que ahí te dice cuál es el aire, cuánto aire le tienes que meter a las ruedas, si Eso va es. lleno, si va vacío. Entonces, esto es otra de las cosas que hay que revisar. A lo mejor yo he ido todo el invierno sola en el coche y ahora voy a montar 4 ¿Qué personas es lo que con me el pasa a mí? equipaje de 4 personas. Entonces hay que revisar porque normalmente te piden pues a lo mejor que metas un poquito más de aire. Y la rueda de repuesto también se revisa si la llevas. ¿De qué me sirve tener un pinchazo, ir a echar mano de la rueda de repuesto que no sirva? no esté en condiciones? ¿Es Entonces, obligatorio o recomendable llevarla? bueno, La de es repuesto. obligatorio llevar algo, o rueda de repuesto, o kit antipinchazos, o rueda Run Flat. Tú eliges lo que tú quieras, Vale. pero es obligatorio llevarla. Y si lo llevas, pues llevarlo en perfectas condiciones y saber usarlo, que eso ya es otro capítulo. Bueno, Un pues día quedamos y cambiamos una rueda. Eso te iba a decir porque a mí me serviría, No es ojalá fácil, no se ¿eh? dé el caso, pero un día salimos fuera y lo hacemos Venga, allí. un día eso no me lo apunto. Con el Deberes. vehículo. Bueno, pues seguimos con más recomendaciones, en este caso para el conductor y el Correcto. copiloto, porque claro, Correcto. no solo consta de prepararse el coche, el vehículo, sino que hay que planificar la ruta, hay que descansar, que es clave, que muchas veces Correcto. nos vamos en Correcto. cuanto podemos y a lo mejor hay que... Eso es, hay mucha gente que dice, bueno, pues voy a salir de madrugada tal, y eso supone que has estado haciendo maletas hasta última hora del día anterior, que te has metido a la cama, que estás nervioso a lo mejor por el viaje O hay gente y que que ni has dormido espera, 3 horas, que o sale del sales por la trabajo noche y- directamente. Bueno, pues es muy importante que el conductor esté en plenas facultades, ¿no? O sea, al final hemos dicho muchas veces que el factor humano es el principal factor de accidentes y si nosotros somos los responsables tenemos que estar en condiciones plenas, ¿no? Al 100%. Entonces hay que descansar bien, hay que hidratarse bien, hay que comer bien, o sea, no comidas muy copiosas que te hagan una digestión difícil, pero bueno, tampoco puedes ir ahí con Sin hambre, comer. exactamente, sin comer. Las bebidas, muy importante, hay que hidratarse bien con agua, algún zumo, pero vamos a olvidarnos un poco del Monster, bueno, no vamos a hablar de marcas, pero Bebidas de bebidas energéticas. energéticas, del exceso de café, del exceso de cafeína, que a veces dices, no, no, que yo me tomo 4 cafés y continúo, porque hay mucha gente que luego, pues al volante, con sensación de taquicardia, tal, yo, bueno, tengo varias personas que han tenido que parar, llamar y decir, oye, no puedo más, es que mi cuerpo está que no puede más. Entonces, por favor, hay que descansar bien. Y sobre todo, si yo voy en carretera y me noto que me está empezando a dar sueño, que estoy cansado, que empiezo, pues esto, parpadeos, ¿no? Hay vehículos que ya llevan sistemas de alerta, Que te avisan, ¿no? Con sí, un que te toque van sonoro. avisando. O sea, al final, pues hay una cámara que te va alumbrando a la cara, entonces va mirando, lo primero, los parpadeos y demás, a ver si son los normales que sueles tener, e incluso si la mirada va hacia el móvil, que estás mirando el WhatsApp y no lo puedes mirar, ¿vale? Entonces hay vehículos que ya llevan estos sistemas que te van avisando, oye, te estás durmiendo, oye, te estás durmiendo, te estás distrayendo, por favor, para. Entonces, bueno, ¿qué se recomienda? Se recomienda ir haciendo paraditas cada 2 horas, cada 200 kilómetros, que no hace falta parar 1 hora a lo mejor, pero bueno, pues estiramos un poco las piernas, andamos Respiramos un poco, aire respiramos puro. aire puro, bebemos un poco de agua, ¿vale? A lo mejor pues comemos algo, lo que sea, si hace falta, y continuamos. Pero, bueno, pues es muy importante el estado del conductor, ¿vale? Y respecto al copiloto, ¿qué podemos decir? Respecto al copiloto, hay que decir que cuando vamos de copiloto tampoco nos podemos relajar. Esto de ver gente típico acompañante que se echa el asiento para atrás, las piernas en el salpicadero y a dormir, peligrosísimo. O sea, por favor, De hecho, es peligrosísimo. uno de los sitios más peligrosos del vehículo. Peligrosísimo. O sea, si hay un accidente, el cinturón no te va a servir de nada. Vas a salir volando por debajo y vas a salir despedido. Y si las piernas las llevas en alto, si hay un accidente, pues imagínate, o sea, la lesión que vas a tener es muy importante, ¿vale? Entonces, el copiloto, como su propio nombre indica, es el copiloto y es el que tiene que ayudar al piloto, ¿no? Entonces, las rutas,
habría que planificarlas antes de salir. El GPS, si hay que ponerlo, pues hay que ponerlo antes de salir, pero tampoco te fíes al 100%, o sea, para eso estamos nosotros, seguimos siendo el jefe en el coche, ¿no? Entonces, si yo tengo que ir al sur, o tengo que ir al Levante, o tengo que ir a Galicia, pues antes de salir de casa, un día antes, o tranquilamente un día, me miro un poco las carreteras, por dónde hay que ir, aunque luego pongamos el GPS. Nada de estar toquiteando las pantallas mientras vamos conduciendo, la ruta se marca antes, ¿vale? Entonces el copiloto nos sirve para ayudarnos en esas cosas, en esas indicaciones, que se estudie la ruta también, que no puede ir ahí como si fuera una maleta, ¿vale? Entonces, bueno, pues los dos tenemos que ir al 100%, bien sentados, bien colocados, el cinturón de seguridad bien puesto, y quiero recalcar, en los últimos accidentes, sobre todo de gente joven, hay muchas veces en los que no se hacía uso del cinturón de seguridad. Creo que a día de hoy, por favor, no podemos estar diciendo todavía que hay que ponerse el cinturón. Creo que esto lo tenemos todos claro, que hay que ponérselo bien. Los niños bien atados en las sillitas y bueno, que está muy bien ir de vacaciones, pero que hay que volver. Hay que hacer uso, por supuesto, de todos estos consejos, recomendaciones, y ya por último, Laura Morón se va de vacaciones, pero la Autoescuela Morón no para. Brevemente, cuéntanos. Bueno, Laura Morón se va de vacaciones los días de fiestas, Autoescuela Morón cierra los días de fiestas, y luego, bueno, pues a tope todo el verano, con los cursos intensivos, hemos hecho ya uno, haremos otros 2 en julio, ya lo hemos comentado en varias ocasiones. Bueno, pues utilizamos una semana para explicar todo lo que es la parte teórica y es el momento en el que más carnes de coche se sacan, con lo cual pues hay que aprovechar el verano para trabajar.